cositas pues, sobre literatura, sobre cine. Bueno, Jorge San Román nació en Salamanca y ahora vive en Segovia, o sea que ha venido a vernos desde allí a Madrid. Comenzó en 1979 escribiendo sobre cómics. Desde entonces ha colaborado en diversos medios de prensa y televisión. Creó el colectivo del cómic de Salamanca. Fíjate qué interesante esto, ¿no? El amor por los cómics. Y él como fue fundador de este asunto, que publicó en la revista especializada Rúa Mayor y fundó el periódico humorístico La Diana. O sea que tú decías, con lo de los cómics tengo que hacer algo, porque esto a mí me fascina y esto hay que darle el valor que tiene. En aquellos años, estamos hablando de los años 80, no es como ahora, que el cómic está... Sí, y considerado ya un género... Claro, por aquel entonces es que éramos 4 y encima parecía que estábamos como... en una nube. En 2008 escribió en colaboración con el músico Germán Copini, aquí ya nos vamos a otro asunto completamente distinto, el volumen de cuentos, duelos y quebrantos. Tengo que enseñarlo, Jorge, porque yo tengo la suerte por amistad, que él me ha brindado este libro, es una joya y no se encuentra, yo lo busqué como loca, hasta que se lo dije a él porque me daba mucho corte, digo, no, dice, bueno, pues te voy a agenciar uno para ti, uno de los pocos que quedan, Fíjate qué maravilla, esto con Germán Copini, esto es una joya, esto es una obra de arte. Estos son cuentos de misterio al más puro estilo romántico. A mí me recuerda mucho a Becker, cuando hablamos en clase de las leyendas, ¿verdad? De Edgar Allan Poe, ese asunto oscuro del misterio, del terror a veces, de las transformaciones, de las metamorfosis. Yo he disfrutado muchísimo. Fíjate qué cambio, ¿no? El tema de los cómics. Este es uno de los libros más en la sombra. A mí me fascina. Bueno, en 2008 apareció su libro La extraordinaria vida del señor Vences, biografía del famoso ventrílocuo. Qué interesante, porque a él le encanta contactar con personajes interesantes de la vida cotidiana y los eleva a los personajes que merecen ser en la literatura. Bueno, convirtió este libro en documental en 2009, con el título It's Okay, It's Alright. Es autor de la biografía de Jaime San Román, un salmantino original. Autor junto a Cruz Delgado, amigo nuestro también, el hijo de Cruz Delgado ligado a los dibujos animados, que os sonará, de los libros. Fijaos, aquí ya es historia nuestra de la televisión, los chiripitifláuticos. Bueno, esta mañana preguntaban y me miraban como diciendo, ¿qué dices de los chiripitifláuticos? Aquí siempre sonará un poquito mal, ¿no? Lo de los chiris. Pues mira lo que recopiló Jorge, por aquí lo tenemos. Chiripitifláuticos, don José, historia de la televisión. Sobre el mítico programa infantil de televisión, de Don Quijote a los trotamúsicos, los dibujos animados de Cruz Delgado. Bueno, tenemos aquí muchas publicaciones. Yo venía esta mañana revisando este que tengo de Mel Brooks. Por cierto, tenemos ejemplares de Jorge firmados en la biblioteca. Bueno, la loca historia de Mel Brooks. Cómo el sentido del humor puede salvar al ser humano. Venía leyendo estas citas, me acordaba de los alumnos, sobre todo, que pronto tienen que enfrentarse a un examen de acceso a la universidad, cuando hablamos de las citas de autoridad, y me han encantado aquí algunas. La importancia del sentido del humor. Bueno, la recopilación de la música de los chiripitifláuticos en 2019. Bueno, y este ya me fascina, es que el título ya no tiene desperdicio. La última publicación, creo, no ha dado tiempo más, ¿no? Quita tus sucias manos de encima, mono asqueroso. Esto es el mundo de los gorilas, de los orangutanes y chimpancés en el cine. O sea, bueno, que él es un amante del mundo de la televisión y del cine, y aprovechando esta faceta suya, pues es cuando yo le he pedido que hiciéramos un estudio de las obras realistas que se han llevado a la televisión, a series de televisión y al cine. Esta mañana nos hemos centrado en Galdós y ahora por la tarde nos quería hablar un poco más de Blasco Ibáñez. Bueno, ha ocurrido algo mágico, porque estaba contando yo a mi compañera Delia que traías un ejemplar de los episodios nacionales como algo muy íntimo tuyo en el recuerdo, y mis padres tenían esa colección también. Y ahora que traes este volumen de las obras de Blasco Ibáñez, también era la misma que tenían.
Claro. Entonces, bueno, Claro. ha sido como... Esto es porque como somos estar de en la casa generación otra vez. Chiri y la Eso generación es, Chiri pues, nos pasan estas cosas. Ocurren cosas mágicas cuando es. está Jorge. Bueno, ya me voy a callar y le vamos a dar paso. No, por mí sigue, Elena, que me encanta. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a disfrutar de este paseo. Bueno, muchísimas gracias a Cepa Rosalía de Castro, muchísimas gracias a todos vosotros, ustedes, por estar aquí acompañándonos esta tarde de viernes, ya que toca carnaval, ¿no? Y bueno, pues vamos a tratar de pasar un rato entretenido hablando de Vicente Blasco Ibáñez, que es uno de nuestros grandes escritores. A mí hay una cuestión que me atrae mucho, y es esa diferencia que a veces hacemos entre, bueno, el cine, los cómics, la literatura. Parece que de alguna manera la literatura es algo más elevado, algo más difícil de acceder, algo más complicado. Te enfrentas a libros, a tochos como este, por ejemplo, y claro, esto inspira respeto, ¿no? Esto es un libraco que aquí donde está tiene como 1800 páginas. Ahora se lo pasaré para que lo vayan viendo. 1800 páginas. Y además en este papel de pulpa, que es un poco deleitoso de tocar, ¿no? Yo, puestos a acercarnos a la obra de Vicente Blasco Ibáñez, recomendaría otras ediciones. Esta es preciosa, desde luego, pero hoy día se puede acceder de otras múltiples formas, mediante otras ediciones más sencillas, más cortitas, más fáciles de asimilar, ¿no? Porque obviamente enfrentarse a esto, este libro se publicó en un momento en el que no había cine, bueno, muy poco cine, no había televisión, el gran entretenimiento era la literatura. Entonces, pues bueno, estos libros eran súper apreciados. Hoy día que tenemos tanta oferta cultural, pues es muy difícil. ¿Por qué nos vamos a poner a leer a Vicente Blasco Ibáñez cuando podemos ponernos algo en la tele que no nos complique demasiado la asistencia, o podemos, en fin? Por eso lo que yo me propongo es acercarnos a la literatura, a los grandes de la literatura, por otras vías, que sean, digamos, más accesibles. A mí como lector a veces me cuesta enfrentarme a estas cosas, pero también me ha pasado muchas veces ver en la televisión o en el cine una película que me ha gustado, me he enterado de que está basada en la obra de tal o cual escritor, me ha empezado a interesar ese escritor y al final me he terminado leyendo todo lo que ese escritor hacía y bueno, me encantó la vida. Es decir, cualquier sistema es bueno para aproximarse a la gran literatura. Esta mañana lo hemos hecho con la figura de Galdós a través de un paseo por Madrid, por los sitios que Galdós frecuentó en Madrid, y esa me parece una manera muy bonita, ¿no? No hay que estar leyendo permanentemente, podemos darnos un paseo por Madrid, que lo tenemos muy cerquita, para conocer los emplazamientos, los sitios en los que estuvo Galdós, en los que vivió, en los que mantuvo romances, en los que fundó editoriales, participó en periódicos. Todo eso en un recorrido por la ciudad nos puede ir enterando y enterarnos de un montón de cosas sin la necesidad de leer, o al principio de plantearnos leer toda la obra de Galdós y luego hacer un recorrido por Madrid. No, yo creo que el camino es mucho más fácil, es hacerlo al revés. A mí, ¿sabes lo que más me ha impresionado esta mañana, Jorge? Sí. Cómo algunos colegas suyos lucharon para que no se le concediera el Nobel, sí, mientras que los menesterosos de Madrid le acompañaron con su entierro. Claro. Es que eso en España sucede mucho. O sea, el pueblo llano, y yo creo que todos los que estamos aquí más o menos somos eso, somos el pueblo llano, somos bastante más enrollados que las élites, muchísimo más que nuestros políticos, que los habrá buenos, no lo dudo, pero el pueblo español normalmente, el pueblo está por encima de sus políticos y en fin, tenemos muchos motivos para estar orgullosos de ser como somos, ¿no? Y ellos que hagan lo que quieran, ¿no? Que se coman que se coman la cabeza. Entonces, la propuesta para esta tarde es, vamos a hablar de Vicente Blasco Ibáñez, y el acercamiento vamos a hacerlo a través del cine. Porque Vicente Blasco Ibáñez es uno de los autores, por no decir el autor, que más adaptaciones cinematográficas de sus obras se han llevado
se han llevado a cabo. ¿Por qué? Pues básicamente porque era un gran narrador. Y fíjense, fijaos, si me permitís que os tutee. Algo de lo que yo me doy cuenta cuando estaba preparando tanto lo de Galdós de esta mañana como lo de Blasco Ibáñez, es que no hay mucho por inventar en realidad, ¿no? Benito Pérez Galdós triunfó a principios del siglo XX escribiendo novela histórica, los episodios nacionales, por ejemplo, ¿no? Hoy día la novela que más se lee en España y en buena parte del mundo es la novela histórica. Es decir, nadie ha inventado... Benito Pérez Galdós ya lo hacía, ¿no? Pero es que Vicente Blasco Ibáñez no es que los inventase, pero sí de alguna manera contribuyó a la conformación de lo que llamamos los bestsellers, los libros de gran venta. Vicente Blasco Ibáñez escribió dentro de sus libros, que eran melodramas en su mayoría, no eran libros de alta cultura, ¿no? Melodramas tochos, pues como hoy día los bestsellers que se publican hoy día y que tratan de historias más o menos melodramáticas, románticas, pues vienen de aquí. O sea, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. A principios del siglo XX teníamos en España un gran autor de bestsellers, que era Vicente Blasco Ibáñez, y un gran autor de novela histórica, que era Benito Pérez Galdós, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. Esta tarde vamos a aproximarnos a la figura de un escritor al que hay que leer y que vivió entre 1867 y 1928. Vamos a hacerlo a través del cine porque, aunque en los tiempos de Blasco Ibáñez el cine ya existía, nos referimos pues a los finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El cine, como digamos que pudo nacer a finales del siglo XIX, 1896 más o menos, y en los años 10, 15, 20 ya existía, todavía no había llegado el cine sonoro, pero se veía cine, se veía cine, y muchos de los autores españoles odiaban el nuevo medio de comunicación, no les gustaba, pero en cambio otros se sentían muy atraídos por él. Es el caso de Blasco Ibáñez. Aunque en los tiempos de Blasco Ibáñez el cine ya existía, había cumplido la mayoría de edad hace tiempo y se encontraba en pleno desarrollo, ni los escritores de la generación del 98, ni la mayoría de los autores literarios de comienzos del siglo XX mostraron gran interés por este nuevo arte, por el cine. No les interesaba. Más bien lo trataban con desprecio. Unamuno, por ejemplo, Miguel de Unamuno, se negaba a permitir que llevaran sus novelas a la pantalla. Decía Unamuno: si etimológicamente película significa pellejo, decía, peliculear una obra literaria no sería otra cosa que espellejarla. Antonio Machado, otro insigne miembro de la generación del 98, definía el cine como, atención, un invento de Satanás para aburrir al género humano. Madre mía. Y Pío Baroja echaba pestes de las adaptaciones que se hacían de sus obras. Sin duda, Vicente Blasco Ibáñez fue quien, a diferencia de otros autores de su generación, más se implicó y más apostó por la aventura cinematográfica. Blasco Ibáñez, aquí lo vemos en una etapa más joven, era un revolucionario. Vicente Blasco Ibáñez en realidad era un revolucionario, apoyó los movimientos anarquistas antes de la República Española, o sea, estamos hablando de los finales del siglo XIX, y bueno, aquí le vemos sentado en su despacho con esa actitud, con esa barba, con esa... En fin, era todo un personaje, ¿no? Estudió Derecho en Valencia y pronto ingresó en las filas del Partido Republicano. El talante polémico que dio muestra en esta primera época le valió un breve exilio en París. Es decir, lo castigaron, el chico era muy rebelde, lo mandaron a París, y lo bueno es que allí entró en contacto con la escuela literaria del naturalismo y fue su principal fuente de inspiración, el naturalismo.
una corriente literaria pues, que procedía en parte de lo que había llegado de Rusia, de la gran narrativa rusa del siglo XIX, autores como Tolstoy, con verdaderos tochos de cientos de páginas, y un tipo de novela muy descriptiva, muy realista, que a lo mejor, pues describiendo este peldaño, tres páginas explicando la madera, de dónde procedía, tal, o sea, todo muy meticuloso, muy realista, extremadamente realista. De esa escuela bebió Blasco Ibáñez, además que era un hombre que tenía la virtud de que escribía rapidísimo, escribía a máquina, por supuesto, no había procesadores de textos, la máquina de escribir estaba bien, con su pluma escribía una velocidad increíble, páginas y páginas y páginas en las que pues, se podía detener explicando cómo era el tejado de una casa en la Albufera valenciana, ¿no? Es decir, textos muy, muy descriptivos. Su primera obra, en la que se puso de manifiesto este estilo tan hiperrealista, tan realista literario, es Arroz y tartana, escrita y publicada en 1894 y con la que Blasco Ibáñez inauguró su ciclo de novelas regionales ambientadas en la región valenciana. Él nació en Valencia y esas fueron sus primeras sensaciones, las primeras sensaciones que respiró, que vivió, pues esa luz inimitable. Quienes hayáis viajado a Valencia, quienes hayáis estado ahí, os habéis dado cuenta de que es diferente aquello, ¿no? La luz, cuando vas a una playa, toda esa luminosidad tan impactante, pues la captó muy bien Vicente Blasco Ibáñez. Bien, hablando de Blasco Ibáñez, su vigorosa imaginación y poder descriptivo lo convirtieron en el último gran autor del realismo del siglo XIX. En esto es parejo pues, a otros grandes autores como el propio Galdós, del que hemos hablado, Emilia Pardo Bazán, en fin, otra serie de autores, pero sí, él destacó por encima de todos los demás. Además de su faceta, o antes de su faceta como escritor, estaba su faceta como periodista, porque en 1894 fundó el periódico El Pueblo, que sería una plataforma política, primero como portavoz del republicanismo federal y después para difundir su propio ideario político. Era un hombre de enorme carácter, además de republicano acérrimo. La vertiente política que él desarrolló, se inventó y fundó un periódico para apoyarlo, era nada más y nada menos que el blasquismo, es decir, la ideología de Blasco, su propia ideología, ¿no? En 1896, y a raíz de opiniones y de cosas que publicó en ese periódico, fue de nuevo procesado, se portó mal, fue de nuevo procesado, encarcelado y condenado al exilio. Regresó a España 2 años después y resultó elegido diputado a Cortes a lo largo de 6 legislaturas hasta que en 1908 decidió abandonar la política. Blasco Ibáñez, que todavía tenía toda una vida por delante, una vida de gran creador, buscó entonces fortuna en Argentina, donde se marchó a Argentina para experimentar, probar un negocio que le fue de pena, que se trataba de granjas experimentales, o sea, granjas de cría de ganado, pero a un nivel experimental, o sea, algo que hace siglo y pico era una utopía. Él apostó por esa utopía, se estrelló, se arruinó, y en 1914 se marchó a París. De Argentina fue a París y ahí es donde comenzó su gran carrera literaria. Después de dar algunos que otros bandazos, si podemos llamarlo bandazos, porque todo lo que hizo fue muy... tanto el periódico como sus distintas aventuras comerciales le sirvieron como bagaje para hacer lo que luego fue, escribir lo que luego fue capaz de escribir, ¿no? Y es cuando en París, en 1914, publica la obra que le daría fama internacional, sin duda la más conocida de todas sus novelas, que es Los 4 jinetes del Apocalipsis. Vamos a pasar la imagen. Y aquí tenemos una cartela. Estas son las cartelas que antiguamente se ponían en los
en los bares. Yo incluso recuerdo que cuando era joven, vamos, en mitad de los años 70 hasta los años 80, cuando se estrenaba una película en los bares, yo soy de Salamanca y me acuerdo que en Salamanca en los bares más importantes ponían unos cartelitos con fotografías como esta, anunciando las películas. Sí. Entonces, claro, toda la gente que iba al bar, de alguna manera, era una propaganda directa. Y recuerdo incluso que alguna vez que yo traté de hablar con el dueño de un bar para que me vendiera o me facilitase una de esas cartelas, no esta es muy antigua, todavía no había nacido, ¿no? Pero me decían, que es un sistema curioso de promoción, que el cine, la sala de proyección, les facilitaba esta publicidad para que la gente que iba al bar la viese. Y el último día de la película, el encargado del bar, del establecimiento donde se ponía el cartelito, podía ir entregando el cartel y pasar a ver gratis la película. Entonces, esto tiene su gracia, ¿no? Porque hoy, claro, estamos acostumbrados a ver en la televisión, en las plataformas, todo lo que queremos, pero antes ir al cine costaba dinero, ¿no? Había gente que se dejaba la paga. En mi caso, porque yo era pequeño, me dejaba la paga. Me dejaba la paga pues para ir a ver otro tipo de películas, ¿no? Pues que estrenaban en mi época, El Coloso en Llamas y tal. Pero las películas pero este sistema de promoción ya se utilizaba de muy antiguo. Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que era el cartel que hemos visto antes, narra la historia de dos familias. No, sin querer. Nada, no te preocupes. Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. De dos familias ideológicamente enfrentadas, que son los Desnoyers y los Van Artrot, o sea, unos franceses y otros alemanes, que combatirán en bandos opuestos en la Primera Guerra Mundial. La guerra, el hambre, la peste y la muerte son los cuatro jinetes del Apocalipsis de los que el autor se sirve para representar el avance del horror y la desolación que desgarra la Europa inmersa en aquel horrible conflicto que fue la Primera Guerra Mundial, donde hubo millones y millones de muertos y probablemente la guerra más destructiva y más cruel, y eso que después en Europa se han conocido otras muchas, pero la Primera Guerra Mundial verdaderamente fue atroz, ¿no? La versión cinematográfica, dirigida en 1921, de esta novela de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, obtuvo un éxito rotundo en Hollywood y convirtió a su protagonista, a uno de sus protagonistas, a Rodolfo Valentino, en la gran estrella del cine mudo. En 1921 el cine, obviamente, como decíamos al principio, no tenía nada que ver con el cine que hoy conocemos y que hoy consumimos, ¿no? En 1921 se entraba en salas y la banda sonora estaba interpretada por un pianista. En el mejor de los casos, tenía instalado su piano en un lado de la sala, y a medida que las imágenes en blanco y negro se iban sucediendo, iba amenizando con el piano lo que sonaba. O sea, esto ahora mismo nos puede resultar una cosa extraña, ¿no? Cuando más que menos tenemos en casa el sistema de 50 voces, surround y tal, todo esto en casa, ¿no? Pero por aquel entonces lo que había era eso, que la verdad es que debía ser muy bonito, ¿no? Sí. Entrar en una sala de teatro donde haya alguien que está haciendo la música para esa ocasión, pues algo realmente magnífico. Y ese año de 1921 se hizo muy famoso, gracias a esta película, el galán, Rodolfo Valentino. Nos separan muchas décadas en el tiempo de la figura de Rodolfo Valentino, pero vamos, es un hombre que verdaderamente encandiló a las masas femeninas, porque era el prototipo del Latin Lover. Un hombre guapísimo, pero precioso, espectacular. Y además, bueno, varonil, o sea, todo lo que se podía esperar de un galán hispano, un Latin Lover, ¿no? Él fue, de hecho, yo creo que la figura del Latin Lover la tenemos ahí, lo vemos, pero claro, yo creo que lo mejor... Era argentino, ¿no? Lo mejor, perdón. Era argentino, ¿no? Italiano. Murió muy joven. Andaban ahí. Murió muy joven, y ese fue uno de los
motivos por los que se mitificó su figura. Pero bueno, que más que hablar de Valentino, yo creo que lo mejor es verlo para que vosotros mismos juzguéis si realmente ese título de Latin Lover le hace justicia, ¿no? Entonces vamos a poner el primer corte de vídeo y vamos a ver probablemente la escena más famosa de esta película. En cortes, o sea, antes voy a matar que concluyo. Ahí, ahora, cortes, la primera, esa es. Pero, espera, tengo que ponerlo... Vale, sí, hay que abrirlo con... Sí, porque si no se abre... Sí, a la derecha, abrir ¿Reproducir? Bueno, el bello Valentino. No sé leer. Valentino. Ahora. Está preparándose. Para... Está al quite. Bueno. Aquí está. Ahora un tango, ¿no? Ahí va, a ver. A la bestia. Una chulería canaria, sí, un poco, ¿no? Espera. Ostras. Madre mía, este tango era la pasión, ¿no? El estado puro.
Poco tiene que ver el cine que hoy día vemos con aquel cine de entonces. Estamos hablando del año 1920, o sea que han transcurrido más de 100 años, 102 años desde que se rodaron estas imágenes, ¿no? Era muy diferente la manera de concebir el cine, por supuesto, estaba en plena evolución. Lo cierto es que Blasco Ibáñez quedó muy contento con la adaptación que se hizo de esta obra, y en una carta fechada este mismo año escribía: puede uno, gracias al cinematógrafo, ser aplaudido en la misma noche en todas las regiones del globo. Esto es tentador y conseguirlo representa la conquista más enorme y victoriosa que puede coronar una existencia. Es decir, Blasco Ibáñez vio claramente ya en los años 20 el poder que el cine podía tener. Hay también que decir que no es casualidad que el cine de Hollywood, que era el cine que había entonces, el gran cine la gran fábrica del cine siempre fue Hollywood desde el principio, ahora ya hay otras muchas, pero por aquellos años, no es casualidad que se fijasen, en la obra de Blasco Ibáñez. ¿Por qué? Porque lo más importante en una película, lo que vemos es el aspecto visual, o sea, vemos las imágenes que transcurren, pero lo importante es que haya una buena historia, porque por muy hermosas y muy bonitas que sean las imágenes, muy buenas sean las interpretaciones de los actores, si no hay una buena historia que respalde todo esto, pues pierde el interés. No podemos estar siguiendo algo que nos parece un tostón. ¿Qué ocurre? Que Blasco Ibáñez, como buen creador, como buen autor de bestsellers, hizo historias muy buenas, historias muy pasionales, y sin duda pues Hollywood le sacó todo el partido. De hecho, Rodolfo Valentino se convirtió en el gran Latin lover, y cuando falleció Valentino, porque falleció muy joven, 3 o 4 años después de esta película, el duelo fue algo increíble, verdaderos ataques de histeria entre todas las mujeres que eran sus fans y seguidoras, y muchísimos hombres también que admiraban a esta estrella, ¿no? Eso es lo que el cine, el poder que podía tener el cine, encumbrar y hacer millonario al autor del argumento, porque se sabe que después de esta película Blasco Ibáñez lo primero que hizo fue comprarse un Rolls Royce, con el que se paseaba por Valencia en el año 2021, pues con su Rolls Royce por Valencia, ya ves, ¿no? Oye, a mí por curiosidad me gustaría saber qué opináis de Rodolfo Valentino, que si os parece así ese bellezón que... Yo creo que es que lo que tenía alrededor tampoco era muy bueno, entonces un poquito los actores de alrededor eran un poco de paja, pero eran un poco feos. Pero los... Sí que era atractivo, pero claro. Los estereotipos de la belleza están muy interesantes también, cómo pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Sí. Claro, que lo vemos en el cine o lo vemos también en los cuadros, en las pinturas, lo que se consideraba la belleza sublime, y que ahora dices, ¿no? Pero este hombre se tiraba hasta las cejas, tiene las cejas depiladas. Sí, entonces ese me ha parecido verlo, ¿no? toque tan varonil para las mujeres en la época, ahora lo vemos pues casi como un poco femenino. Afeminado, sí. Curioso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Vale, bueno, sí, esa quería que era, claro. Bueno, pues decíamos que la película anterior es del año 1920, y en 1926 la Revista Internacional del Libro de Nueva York realizó una encuesta entre todos sus lectores norteamericanos para ver el índice de popularidad de los distintos escritores, a ver quién les gustaba más, quién les gustaba menos. Bien, pues Blasco Ibáñez aparecía en segunda posición, solo superado por H.G. Wells, el maestro de la ciencia ficción. Y bueno, os comentaba que era la obra de H.G. Wells, que era enormemente popular en los Estados Unidos,
quedó casi desbancada por lo que hizo Blasco Ibáñez. Incluso este mismo periódico llegó a decir que las obras de Blasco Ibáñez eran los segundos textos más leídos después de la Biblia. O sea que hay que imaginarse la cantidad de ejemplares, y estamos hablando de principios del siglo XX. O sea que es realmente, no es extraño que se comprase ese Rolls Royce y etcétera, porque supo sacarle partido. O sea, es uno de esos escritores que supo sacarle mucho partido a aquello que hacía. Es curiosísimo, yo no sé si voy a decir una tontería, pero yo creo que hoy en día hablamos de Galdós y todo el mundo nos gusta más o menos, pero todo el mundo conocemos a Galdós, pero a Blasco Ibáñez no lo conoce todo el mundo. ¿Cómo? Que no. Pero las series de los Ahí. 80, 70, finales de los Eso me lo dices tú, Anaís, pero yo Bueno, no sé si en general Blasco Ibáñez es un autor conocido. Las obras que tiene Cañas y Barro y todo eso, Absolutamente. pues esas las tenemos trilladas. Claro, y la Vamos, televisión de ya blanco que y no negro, lo haya o sea, Yo debería preguntarle por Yo aquí. recuerdo ese hombre, José Bódalo, creo que era. Sí, sí. Además ahora José luego vamos Bódalo, a poner sí. un trocito de Sí, Cañas y Pero Barro, yo sí. recuerdo, claro, solamente estaba la primera y la segunda. Pero La recuerdo Barraca. ser pequeña, la barraca. Comparto Sí. contigo, pero yo les Sí. preguntaría por Era aquí como a los familia. alumnos. Ah, Yo no sé si Blasco Ibáñez, ¿habéis leído, conocéis a Blasco Ibáñez? Decidme sinceramente. ¿No lo yo sí, conocéis? yo Que sí. lo sabía yo. Noé. Yo, Esto me preocupa. No sé si yo, pero- yo sí le he Bueno, leído nos hace bastante. falta conocer un poquito por encima, ¿no? Un poco. Y además yo creo que tiene cosas en común contigo, si me permites que te lo diga, porque era un autor rebelde, o sea, desde el principio, ¿sabes? Y yo creo que es bueno ser rebelde, o sea, en todos los tiempos yo creo que a medida que vamos evolucionando, mostrarse demasiado conforme con el sistema en el que vivimos, aceptarlo todo, no sé hasta qué punto es bueno. Yo creo que debemos mantener ese punto de juvenil y rebelde en la cabeza, pues que nos haga cuestionarlo todo, ¿no? Y en estos tiempos que corren, más todavía. Por lo tanto, pues yo creo que no hay tanta distancia entre el rebelde y el creativo y grandioso Blasco Ibáñez, pues por ejemplo con uno de vuestros compañeros o con vosotros mismos, ¿no? Que lo que se supone que queréis hacer es, lo que se supone que todos queremos hacer, es empezar a discernir un poco, ¿no? Sobre la realidad, sobre lo que nos cuentan, que es verdad, que no. Ese espíritu crítico y rebelde pues siempre hay que mantenerlo, ¿no? Creo yo. Vale. Bueno, Sangre y Arena es otro de los títulos, quizá, aunque la novela más vendida de Blasco Ibáñez es Los Cuatro Jinetes, Sangre y Arena probablemente sea la más famosa, la que más suena. Sangre y Arena todo el mundo la identifica con el torero. además que con el torero español, con tal, o sea, tiene todos los... Esta novela fue publicada en 1908, se convirtió en la más famosa de su autor, no solo en España, donde hasta 1924, atención a este dato, se venderían nada menos que 136.000 ejemplares. En 1924, esto es una pasada. Cualquier autor, yo soy un modestísimo autor que si soy capaz de vender 500 o 600 libros me doy con un canto. En la Feria del Libro, si la vais a visitar, son tantísimos los autores que están ahí firmando. No es como antiguamente. Hoy día las ediciones de libros en España, si llegan a los 3.000 ejemplares ya, mucho es, mucho es. En los años 80 sí, se hablaba de 1 millón de ejemplares, pero claro, ya no son los años 80. Cada día más o menos, y es un mercado más o menos que, bueno, no es que yo lo conozca, es que si os acercáis a las librerías, os vais a una librería de Madrid, grandota, está la FNAC, por ejemplo, y cada día son multitud los títulos que aparecen, tanto de narrativa como de ensayo, como... Volvéis al día siguiente y ya los han cambiado todos en las estanterías. O sea, se publican cientos de libros al día. Y claro, hablar de que un autor como Blasco Ibáñez vendía 136.000 ejemplares, pues claro, es para eso, no para un Rolls Royce, para dos o tres. En Francia también se hizo enormemente popular.
y además que era el país en el que residía, porque bueno, como ya hemos comentado antes, se sintió muy influenciado por el modo de narrar de la escuela naturalista francesa, ¿no? Eso lo copió, lo imitó, vamos, lo copió, se sumergió en, ¿por qué no? No es que lo copiase, sino que asimiló esa forma de contar, esa forma de hacer, de narrar. Y decíamos que no se trata de un éxito casual, el de Blasco Ibáñez, porque era un trabajador infatigable. Pasaba muchísimo, pasaba todo el tiempo en su despacho, escribía a mano a una velocidad increíble, rellenaba cuartillas y cuartillas, y esta novela, Sangre y Arena, resulta un trabajo literario de primer orden. Nos cuenta la ascensión y caída de Juan Gallardo, un torero, inspirado al parecer en el Espartero. Yo no soy muy taurino, pero bueno, sí conozco la figura del Espartero, un torero que vivió entre 1865 y 1894, y de alguna manera sirvió de inspiración para esta historia tan dramática, ¿no? Un melodrama que sitúa al protagonista, al torero, a Juan Gallardo, entre dos mujeres, su esposa, doña Carmen, y doña Sol, que es una mujer fatal de la que se enamora pasionalmente y que al final causará su desgracia. El fragmento que vamos a ver a continuación, que es el corte 2 de vídeo, corresponde a la película rodada un año después de la que hemos visto, en el año 1922, dirigida por Fred Niblo, protagonizada por Valentino, que es Juan Gallardo, y bueno, vamos a ver este trocito. Un segundo arriba. Sí, ahí. Sí. Ya. Ella es la madre del torero, de Juan Gallardo, que está muy disgustada porque, claro, no quiere que su hijo tenga una profesión tan peligrosa. Él le promete que si triunfa podrá darle a su madre una vida maravillosa, llena de lujos, que viven en la miseria. Tiene mucha gracia, ¿verdad? ¿Cómo veía Hollywood? O sea, se supone que eso es Sevilla, ¿no? Y que estos son caracteres españoles. Es que el tema de los toros siempre ha tenido mucha repercusión para los espectáculos.
Sí, no, estaba ahí, porque Está la ahí. película la verdad es que es una gozada verla, ¿no? Aunque puede que para nuestra visión de hoy día, pues bueno, sea lenta, adolece de Pero es una curiosidad. pero es curiosísimo, y además ver pues cómo la visión de España que en Hollywood tenía, ¿no? Sí. Y mira, si me permitís, yo quiero haceros una lectura muy breve del final de esta novela, de Sangre y Arena, porque lo que tratamos de defender es que hay que leer a los grandes, y Blasco Ibáñez es uno de ellos, ¿no? Hay aquí un pequeño fragmento, aparte de lo que veamos en el cine y tal, lo importante yo creo que es el mensaje, la potencia que tiene la narrativa, o sea, lo que Vicente Blasco Ibáñez es capaz de contar y cómo nos envuelve. Como os digo, esta no es la edición que debéis de manejar. Iros a la Cuesta de Moyano, en Madrid, que seguro que encontráis un libro muy baratito, pequeñito, y que lo podáis leer tumbados y cogiéndolo así, con letra más grande y con un papel que no sea así de pulpa. Ahora cuando acabe la lectura os lo paso para que veáis, da un poquito de entera. El libro es precioso, Sí. y contiene un montón de obras, pero claro, es que 1700 páginas, o sea, que no. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ello. Sí, bien, esta es la parte final de la novela, en la que, bueno, no os voy a destripar nada, ya os he dicho que era un melodrama y que acaba muy mal. La ascensión y la caída del torero, pues bueno, la caída del torero podéis imaginar lo que sucede, ¿no? Que acaba muy mal en la plaza. O sea que no os destripo nada. Lo que pasa es que sí quiero leerlo para apreciar cómo escribe este hombre, este Vicente Blasco Ibáñez. Están en el Coso Taurino y dice: se colocó frente al animal que parecía aguardarle con las patas inmóviles, como si deseara acabar cuanto antes su largo martirio. No quiso pasarle otra vez de muleta. Se perfiló con el trapo rojo junto al suelo y la espada horizontal a la altura de sus ojos, a meter el brazo. El público púsose en pie con rápido impulso. Durante unos segundos, hombre y fiera no formaron más que una sola masa, y así se movieron algunos pasos. Los más inteligentes agitaban ya sus manos, ansiosos de aplaudir. Se había arrojado a matar como en sus mejores tiempos, una estocada de verdad. Pero de pronto, el hombre salió de entre los cuernos despedido como un proyectil por un cabezazo demoledor, y rodó por la arena. El toro bajó la cabeza y sus cuernos engancharon el cuerpo inerte, elevándolo un instante del suelo y dejándolo caer para proseguir su carrera, llevando en el cuello la empuñadura de la espada, hundida hasta la cruz. Gallardo se levantó torpemente y la plaza entera estalló en un aplauso ensordecedor, ansiosa de reparar su injusticia. ¡Ole los hombres! Bien por el niño de Sevilla, había estado bueno. Pero el torero no contestaba a estas exclamaciones de entusiasmo. Se llevó las manos al vientre, agachóse en una curvatura dolorosa y comenzó a andar con paso vacilante y la cabeza baja. Por 2 veces la levantó, mirando la puerta de salida como si temiese no encontrarla. Perdió en tembloroso zigzag, cual si estuviese ebrio. De pronto cayó en la arena, encogido, como un gusano enorme de seda y oro. 4 mozos de la plaza tiraron torpemente de él hasta izarlo sobre sus hombros. El nacional se unió al grupo sosteniendo la cabeza de la espada, pálida, amarillenta, con los ojos vidriosos a través de las pestañas cruzadas y oscuras. Este es casi el final, o sea, una acogida. O sea, la acogida de un toro a un torero mortal, y esta es la manera en la que Vicente Blasco Ibáñez lo cuenta. Me parece precioso, precioso. Yo, insisto, no soy taurino, pero creo que es
es sobrecogedor. Y ahora sí quiero que os paséis el libro para que veáis que no invita mucho a la lectura, pero seguro que encontráis ediciones más... Ahí va. Os lo podéis pasar, por favor. ¿Perdón? Sí, el torero al final, pues te lo puedes imaginar, catástrofe total y absoluta, se muere, pero vamos, creo que vale la pena leer la obra, porque lo que hemos visto antes, en las escenas anteriores, es como él confía plenamente en que va a hacer fortuna, que lo ve todo muy bien, no su madre, tal, pero el final es trágico. Pero... Te hago una pregunta, porque sí, claro. Bueno, has leído como la parte inicial del libro y has dicho que es el final de Sangre de Arena. Entonces, ¿en ese libro vienen varias novelas? Sí, es que ya te digo, bueno, ahora lo ves, es que son 1200 pico más páginas 1800 páginas y vienen unas cuantas, o sea, las obras completas eran en 3 libros, este es el segundo, me parece, de ellos. Vale, pasamos a la imagen, a la siguiente imagen. Vale, sí. Bueno, claro. A ver, un dato poco conocido es que de este fragmento de película que acabamos de ver, de esta novela, el propio Blasco Ibáñez dirigió una adaptación en el año 1916. Decíamos al principio que se había interesado muchísimo por el medio cinematográfico. Con un socio consiguió montar una pequeña productora para llevar al cine sus obras, y en 1916 se llevó la primera adaptación de Sangre y Arena y otra película basada también en una novela suya que se llamaba La vieja del cinema. Las películas no resultaron demasiado bien, no llegaron a nada, llegaron a pocos, a cuando se hizo verdaderamente famosos cuando Hollywood se ocupó. En realidad, a Blasco Ibáñez le costaba comprender las diferencias discursivas entre una novela y una película. Por eso su mayor aportación al cine fueron las adaptaciones a la pantalla que se hicieron de sus obras. Es decir, Blasco Ibáñez, aunque intuía el potencial que el cine tenía para ensalzar su obra y para popularizar su obra, por otra parte no pillaba muy bien, no es lo mismo escribir que escribir para el cine. Son lenguajes distintos. Son lenguajes distintos, claro. Ahí está el apoyo de las imágenes, el apoyo, las elipsis, en fin, una serie de recursos narrativos que poco tienen que ver. Y claro, Blasco Ibáñez, aunque era un monstruo en lo suyo, pero no fructificaron sus experimentos, sus guiones no fructificaron. Ahora, triunfó a lo grande, porque tanto el anterior, Los 4 jinetes del Apocalipsis, como Sangre y Arena, bueno, fueron unos exitazos, y el nombre de Vicente Blasco Ibáñez a principios del siglo XX, español, valenciano, sonaba en todo el mundo. O sea que es algo verdaderamente espectacular. El éxito que tuvieron las primeras versiones de Los 4 jinetes del Apocalipsis y de Sangre y Arena hicieron que se rodaran otras muchas películas basadas en obras de Blasco Ibáñez, sobre todo en la etapa muda. Entre ellas, Los enemigos de la mujer, El torrente, basada en la novela que se titulaba Entre naranjos y que fue la primera película americana de Greta Garbo. O sea, una estrella como en los años 20-30 fue Greta Garbo, su primera película fue dentro de un guión, es que vamos, no un guión, sino basado en una novela de Blasco Ibáñez. Y esta cuenta la historia, otro melodrama, cuenta la historia de Leonora, una campesina enamorada del hijo del terrateniente que es rechazada y despedida por este. Después, Leonora se instala en París, se convierte en una diva de la ópera y cuando vuelve a reencontrarse con su antiguo novio, pues ya no es lo mismo. Total, otro melodrama, pero vamos, que es una gozada leerlo, porque se deja leer muy bien y son... yo creo que ahora mismo hay canales de televisión que ponen series de estas interminables, que vienen a ser más o menos lo mismo, melodramas, o sea... Claro, es un clásico, ¿no? Y bueno, también basadas en obras de Blasco Ibáñez, tenemos La tierra de todos, que se rodó también en Hollywood, en Estados Unidos, y de nuevo con Greta Garbo
papel protagonista, y en España también se rodaron numerosas adaptaciones de sus novelas. La primera, en 1913, que fue El tonto de la huerta, basada en un cuento que se titulaba Demonio, y también se filmaron nuevamente Entre naranjos, La bodega, y ya cuando empezó el cine sonoro, Mare Nostrum, de Rafael Gil, que fue la primera película en España de María Félix, otra diva del cine mexicano que se hizo enormemente popular por aquellos años. Estamos hablando del cine de hace más de 100 años. Es muy difícil tener que podáis conocer, incluso a mí muchos de estos nombres ha transcurrido más de un siglo. Pero bueno, María Félix, yo recuerdo incluso a mi madre hablar de lo guapísima que era María Félix, ¿no? De Greta Garbo por descontado. Y hay que pensar que estas grandes estrellas tuvieron papeles protagonistas en obras escritas por nuestro paisano Vicente Blasco Ibáñez. Y ahora vamos a pasar, por favor, a la imagen número 5. Sí, imagen número 5. Aquí tenemos otra imagen de Blasco Ibáñez, y esta es muy especial porque está pintada nada menos que por Joaquín Sorolla, del que hemos hablado también esta mañana. Y es que si hay un pintor que representa mejor que ningún otro el mundo de Blasco Ibáñez, este es Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla vivió entre 1863 y 1923, o sea, más o menos la época en la que vivió Blasco Ibáñez. ¿No ves bien? Sí, perfectamente. Gracias, Elena, gracias. Bueno, ambos eran valencianos, tanto pintor como el escritor eran valencianos, muy amigos, y juntos compartieron, además de su amor por el arte, muchas confidencias personales, pues pasaron largas tardes frente al Mediterráneo de Valencia y también en la casa taller que Sorolla, el pintor, poseía en Madrid. Esa casa taller la podéis visitar porque es el museo de Sorolla, del que también hemos hablado esta mañana, sí, porque también tenía amistad con Galdós, claro, de esa época, más o menos todos, y yo es una experiencia que verdaderamente recomiendo. Mira, vamos a pasar por favor. Este es un cuadro de Sorolla. Este es un cuadro de Sorolla, es otro cuadro de Sorolla, y podría perfectamente ilustrar algunos de los pasajes que contaba Blasco Ibáñez. Tenemos la luz del Mediterráneo, esas claridades, esos personajes. Mira, vamos a pasar otra vez. Es el pintor de la luz, es el pintor de la luz. Es una cosa. Claro que sí. Mira, por favor. Qué maravilla. Qué maravilla. Y esto es, o sea, este es el mundo de Sorolla, desde luego, pero también es el mundo de Blasco Ibáñez. Y si os hacéis una visita a este museo, que creo que los sábados es gratis, verdaderamente es una gozada, porque es el taller, el estudio donde Sorolla concibió todos esos cuadros, y podéis encontrar manuscritos, novelas dedicadas no solo por Blasco Ibáñez, sino por Galdós, que eran muy amigos. Y una cosa que a mí me impactó mucho es ver, hay un caballete que sostiene el lienzo y un cuadro sin terminar con los tubos de pintura que dejó sin terminar. El cuadro quedó sin terminar y ahí están los tubos de pintura tal como lo dejó, ¿no? A mí este tipo de detalles es que me conmueven, porque es que es la bomba. Y vamos a pasar otra más. Bueno, es que es increíble este color blanco, por favor. Esa luminosidad. Pero es que vas a la casa museo y también es como estar en el Mediterráneo, o sea, no tienes que ir a Valencia, te vas allí y estás... Esas pinturas tan grandes, sí. Fijaos. El mar. Esta también es una buena manera de aproximarse a la obra de un autor. Hacerlo a través del mundo del cine y hacerlo a través de los cuadros de un pintor con el que se identificaba tanto como es Sorolla, ¿no? Vamos a pasar otra más. ¡Ay! ¡Qué preciosidad! Es increíble. Es increíble cómo entra la luz por ahí. Sí. Y tener la suerte y el privilegio de un museo aquí, tan cerquita, ¿no? En Madrid, que está al lado, que es gratuito, y poder ver estas cosas, luego salir, sentarte en el jardincito que hay fuera, con las fuentes, con las plantas, cogeros un librito y ponerse a leer allí un rato. O sea, esto es como transportarse
transportarse pues al Mediterráneo. Totalmente. Ya que en Madrid no tenemos playa, pues eso es lo más parecido Bueno. que podemos tener. Y es que son los tipos, o sea, los tipos valencianos son, porque en esta serie que hablabais la otra vez, de La Barraca, en Cañas y Barro, De la Albufera. son estos los Los mensajes, cultivadores los del arroz. los tipos, fijaos. Maravilloso. Una belleza, ya lo creo. Maravilloso. Ya lo ¿Paso creo. por qué? Sí, por favor. Aquí también vemos, bueno, pues los tipos humanos femeninos, que también los entendía muy bien. Los entendía muy bien Blasco Ibáñez, Sorolla por supuesto. Una fotografía. Era un hombre también muy crítico con el... era republicano, bastante avanzado y muy crítico pues con los antiguos modelos de España, de una religión demasiado impositiva. O sea, un liberal. Y esto pues en su momento... Por favor. Esto en su momento pues no le acarreó demasiados problemas porque bueno, él en definitiva era millonario y había cosas que... Un par de ojos, ¿no? Pero después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, su recuerdo, su memoria pues quedó bastante apartada, porque al régimen de Franco pues tampoco le interesaba, no querían elevar a un autor que era republicano. O sea, Franco luchó contra la República, se levantó contra la República y bueno, pues un autor republicano, la verdad es que Franco era lo último que quería ver. Pero bueno, vamos a volver al cine, que es donde lo habíamos dejado, y vamos a poner este corte, el tercero, que es en realidad una nueva versión de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Es decir, lo primero que hemos visto, la versión que se editó en el año 60, en 1960. Bueno, obviamente vemos que el cine ha evolucionado, ya hay sonido, ya hay música, hay color, y no solo hay color, sino además tecnicolor. Este formato alargado pues se hizo de alguna manera porque ante la pérdida de espectadores que el cine estaba experimentando, había que ofrecer algo más atractivo, más llamativo. La televisión ya llevaba muchos años funcionando y era una competencia para el cine. Entonces, ¿qué hizo el cine? Pantallas más grandes, colores más espectaculares y historias muy buenas. La historia de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis era una buena historia y mereció ser de nuevo llevada al cine. En este caso, el director trasladó el escenario de la Primera Guerra Mundial, que es como originalmente se escribió, a la Segunda Guerra Mundial. En esta versión se desenvuelve. Y la famosa escena del tango que vimos, bailando el tango a Rodolfo Valentino, aquí prácticamente queda disuelta. Hay una escena exótica, porque eso gustaba mucho a los americanos, el exotismo de las novelas de Blasco Ibáñez, ¿no? Toreros, albufera, barcos, en fin. Es que en el cine qué fácil el cambio de la Primera Guerra Mundial a la Segunda, no pasa nada. Sí. Pero eso Vicente Blasco Ibáñez o el autor que sea, no lo concibe. Las nubes se cernían sobre las naciones del mundo. Teníamos la guerra y rezábamos por la paz. Pero aún había lugares que permanecían intactos y hombres que vivían tranquilos. Uno de esos lugares era la Argentina, y uno de tales hombres, el anciano Madariaga. Aquí también hay gauchos bailando, pero no es la misma escena. O sea, esto es de lo poquito que se conserva, que se ha... Y esto es Glenn Ford, el
papel que hacía Valentino en la primera lo hace Glenn Ford en esta. Exótico todo, ¿no? ¡Se va a caer! No. Antes tendría que venirse abajo el tierra. Ese es mi viejo. Una gran película para pasar una tarde de sábado de estas. Podéis, yo creo, la mayoría de todas esas películas que yo os menciono, yo creo que están todas disponibles en bibliotecas municipales, se pueden alquilar, se pueden sacar o descargarlas de alguna plataforma porque ya están libres de derechos de autor, o sea que no estáis pirateando nada. Y vale la pena la experiencia de verla, ¿no? La de Glenn Ford a mí también me encanta esa versión. Sí. Y bueno, pues ahora vamos a pasar, aquí vamos, a Cañas y Barro, que lo mencionabais hace un ratito. Bien, pues bien, este es el cartel de la película que dirigió Juan de Orduña en el año 1954. Y es una historia ambientada en la Albufera levantina, pues como tantas otras de Blasco Ibáñez, y que se hizo sobre todo famosa por una serie de televisión que vimos aquí en España en el año 78, a finales de los años 70, ¿no? En el 78, dirigida por Rafael Romero Merchán, con Terele Pávez, Victoria Vera, José Bódalo, Alfredo Mayo, Manuel Tejada y Luis Suárez entre los protagonistas. Vamos a ver ahora ese fragmento de vídeo porque también es curioso comprobar cómo no solo en el cine se ha llevado la obra de... No solo se ha llevado al cine la obra de Vicente Blasco Ibáñez, en la tele también, y así es como empieza esta serie que nos mantuvo enganchados a toda una generación de espectadores. Yo me acuerdo que en mi casa, yo era más pequeñito, cuando llegaban determinados puntos, mi padre apagaba la tele y nos mandaba la cámara. Es que era una conmoción, y había escenas fuertes y unos amores ahí, unas cosas... Y además esta es versión completamente fidedigna. O sea, aquí no se ha jugado con cambiar la época, el tiempo, tal. No. Es tal como la concibió Blasco Ibáñez, así se cuenta. Y a mí me encanta. La repusieron este verano y oye, la vi con el mismo interés. Yo también la vi. Que la vi cuando vamos a ver. Perchatonet, no se me olvidará nunca. Perchatonet. El Palmar. ¿Es un buen pueblo este, patrón? Lo que puede ser un pueblo de pescadores. Y de cazadores furtivos. Buen oficio ese, señor guardia. Y de marfil. El día que uno de ellos se me ponga a tiro, termina la caza en el valle de Josafat. Esa es la ley. ¿Quiere la ley beber un trago? Nos lo prohíben las ordenanzas de nuestro Salvador, el duque de Ahumada. ¿Habrá vino en este pueblo para rellenar la bota? ¿De una clase? Sangre de Cristo, como este. Entonces en la taberna de Cañamel. ¿Y usted cree que podré vender aquí algunas navajas? Si son de calidad, se las comprará todas Cañamel. ¿Y no sabe si habrá aquí trabajo para 4 segadores? En el Palmar no hay más tierras de arroz que las de Cañamel. Y ya está recogido. Ese tal Cañamel viene a ser Dios en este pueblo, por lo que veo. Más o menos, salvando lo divino. Ahí está, a la puerta de su establecimiento. A que dan ganas de seguir viendo. Qué forma de empezar, qué narración tan... Qué belleza, sí. Ya lo creo. Y esta, pues como os digo, bueno, ese es el cartel de la película, pero fue la gran serie de finales de los años 70 que nos mantuvo a todos, pero a todos conmocionados. Y gracias al éxito de Cañas y Barro, un año después, León Klismovsky, otro director, este es un director argentino,
hizo su propia adaptación de La Barraca, otra novela naturalista, ambientada también en la Albufera valenciana, y en este caso una serie de 9 episodios también buenísima, interpretada por Victoria Abril, que también yo creo que es uno de sus primeros papeles, estaba jovencísima. Álvaro de Luna, otro grandioso actor, Lola Herrera, otra grandiosa actriz, Terele Pávez, Marisa de Leza, Juan Carlos Naya, Gabriel Llopart y Eduardo Fajardo. Vamos a ver también un fragmento, esto, insisto, para televisión. Es el Álvaro Rojo, ¿no? Sí, buena familia tengo. Se llama Álvaro Rojo. Álvaro de Luna. Álvaro de Luna, sí. Este Rosetta. Mejor que nuevo está. Yo no creía. ¿Está Victoria Abril? Victoria Abril es una niña. De esta Tony. Historia más triste que esta. ¿Hablaste con la Virgen? No la ha habido, ¿eh? No. ¿Le dijiste lo de los dientes reales? Ya lo sabía. ¿Y no te prestó nada? Ella no. Pero le dijo a los amos que lo hicieran. ¿Cuánto? 500 reales. Marido, ¿qué les dijiste para convencerlos? ¿Qué iba a decirles? La verdad, que la finca estaba terminada, que la barraca parecía nueva y que tenía 26 reales. Y sin pedirles más ni menos, me pusieron 500 reales en la mano. Fue la Virgen. La Virgen. Y las andas, porque también hemos trabajado. Y más me dieron. ¿Qué más? Ahora, cuando me siente, porque con eso de que el pobre Morrut está cansado, me hice el camino a pie. Al fin andamos cara a Dios. Tenemos lo que nunca tuvimos. El mañana seguro, techo y tierra. Pero aquí no nos quieren, Teresa. ¿Por qué no nos conocen todavía? No nos quieren, Teresa. Nos miran como enemigos. Ni a un perro se le niega el saludo y a nosotros sí. ¿Pero qué hace esa chiqueta? ¿Qué mirabas? No, nada. La gente que pasa. ¿Para qué si nadie nos saluda? Pues a mí sí. ¿A ti? Sí, hace un momento. ¿Y tú estabas ahí, en el camino? No, junto al pozo. Batistet me había tirado 2 cubos de agua y yo estaba... Ya sé, tú estabas empapadita. Empapadita. Estaba Victoria Abril. Otra gran serie que vale la pena ver. Es una historia muy intensa, es verdad, No muy nos quieren dura. Batiste, no nos quieren Batiste, que trauma. Que ¿verdad? sí. No les aceptan ahí donde van a vivir y eso es... Esa la echaron en televisión por capítulos. Sí, Por capítulos, sí, y de Varias. vez en cuando la reponen, además, que es una buena ocasión para volver a disfrutar. Bueno, vamos acercándonos ya poco a poco al final y vamos a pasar al vídeo número 5, que es otra versión, al igual que hemos visto 2 de las versiones de los 4 jinetes del Apocalipsis, vamos a ver un fragmento, las 6, sí. Las 6. Esta será de Sangre y Arena, la del instinto básico. La de... Eso, esa es la que exactamente, yo recuerdo. exactamente. Esta se puede decir que es la misma escena. Y fui a verlo. Es la verdad. Que hemos visto en otra versión. Que claro. Es decir, el torero hablando con su madre, pero visto de otra forma, ¿no? Tenías que haberme visto. Le he dado 3 pases buenísimos. ¿Por qué no me escuchas? No es tan fácil lo que quiere mi cuñado. Dice que os fijéis en mí, pero fijaos en él. Él abandonó hace mucho tiempo y ahora quiere que yo haga lo mismo. No quiero vivir enterrado en un sitio sin nada que hacer por las noches, más que dormir porque estoy cansado para hacer otra cosa. Quiero que todo vaya mejor. Para todos. Incluso para Antonia. Tienes que trabajar.
No podemos seguir así igual. Mamá, tengo que seguir. No. Ya sabes lo que le pasó a tu padre. Yo moría cada vez que él salía de la plaza. No podría soportarlo otra vez. Por favor, no llores. Por favor. Volveré al trabajo. Te lo prometo. A lo mejor puedes encontrar otra cosa si no estás a gusto allí. Vale. Esto es muy folclórico, ¿no? Lo de la madre y la mujer del torero, pero no falla, porque aquí la prensa rosa hoy en día sigue teniendo esto público de los toreritos, los chavales así guaperas, jóvenes que empiezan el toreo, o el tipo de familias como el cordobés y todo ese asunto, eso sigue siendo muy seguido siempre. Está muy arraigado en España y de alguna manera pues es un estereotipo que se perpetúa, que se va perpetuando. ¿Quién es la novia? O que si se han separado, que si tal, eso sigue a la orden del día. Sobre esta versión, bueno, es una de las últimas, que esta se hizo en el año en el 89, perdón, en el 89. La pérfida de la película es Sharon Stone, cuando todavía no era conocida. O sea, todavía no había hecho el cruce de piernas este famoso y tal. Pero es que yo os aseguro que si veis, lo del cruce de piernas no es nada en comparación a la escena tórrida que hay entre el torero y ella en un momento de la película. Sí, o sea, sí. Eso es demasiado. Por eso no la recordaba. Naturalmente, para no herir sensibilidades, yo no la he seleccionado, pero vamos, es una... ¡Qué prudente, Jorge! Nos dejas aquí con la mielera que, pero bueno, mira, la podéis descargar, la podéis ver, en fin. De alguna manera, bueno, pues hemos hecho un breve repaso, porque son muchísimas, son multitud las películas, las adaptaciones que se han hecho de la obra de Blasco Ibáñez. Esto simplemente espero que haya servido de acercamiento, porque hoy día que tenemos internet, que tenemos tantos medios para investigar, lo tenemos ahí todo, entonces solamente es interesarse y ver, ¿no? Es una pequeña selección, pero bueno, yo creo que significativa, ¿no? Significativa porque hemos cogido cine, televisión, cine antiguo, cine moderno, de alguna manera pues ver también cómo el medio audiovisual ha evolucionado. O sea, Blasco Ibáñez murió en el 28, apenas le tuvo tiempo de ver películas con sonido y todo lo que vendría después. Tuvo la suerte de ver películas filmadas de sus obras, pero todo lo que vendría después fue